Friedrich August von Hayek, un nombre que sin duda resuena como uno de los gigantes del pensamiento económico del siglo XX. Sus ideas sobre los mercados, sobre la libertad, han moldeado el mundo en que vivimos. Pero fíjense, detrás de esta figura imponente hay un rompecabezas fascinante, la evolución de su propio pensamiento, un misterio de verdad que ha traído de cabeza a los académicos por décadas. Y aquí, justamente, está el meollo del asunto que vamos a explorar. La gran pregunta es, ¿acaso esta mente tan brillante dio un giro radical en su forma de pensar allá por la década de 1930? O, para ponerlo de otra forma, ¿estamos hablando de un solo Hayek? ¿O, en realidad, de dos pensadores completamente distintos que habitaban en la misma persona? Muy bien, entonces metámonos de lleno en el debate. La primera teoría, que viene del académico Terence Hutchison, es bastante contundente. Sostiene que Hayek simplemente dio un giro de 180 grados en su filosofía. Una inversión intelectual total. Vamos. Lo que Hutchison plantea es que hubo, por un lado, un Hayek I. Este era, digamos, el fiel discípulo de su mentor, el gran Ludwig von Mises. Y luego, ¡pum!, aparece un Hayek II, que adopta la filosofía de su amigo, nada menos que el famosísimo Karl Popper. Así que en esencia tendríamos dos pensadores con dos métodos en la vida de una sola persona. Fascinante, ¿no? A ver, para Hutchison, este primer Hayek era lo que se conoce como un a priorista. ¿Qué significa esto? Básicamente que creía que las verdades económicas se podían deducir con lógica pura a partir de ciertos principios básicos sobre la acción humana. Piénsenlo como en la geometría, donde a partir de axiomas se construyen teoremas, todo en la cabeza sin necesidad de salir a buscar datos del mundo real. Y después, según esta misma teoría, Hayek da un giro total hacia el falsacionismo. Esta es la idea de que para que una teoría sea científica tiene que ser, falsable, refutable. O sea, tiene que haber una forma de poner la prueba con datos del mundo real y, esto es lo crucial, tiene que existir la posibilidad de demostrar que es falsa. La lógica pura ya no bastaba. Ahora, la evidencia empírica era la reina del juego. Claro que, como en toda buena historia, no todo el mundo compra esta versión tan dramática de la conversión. Y aquí es donde entra en escena otro académico, Bruce Caldwell, que mira exactamente la misma evidencia y llega a una conclusión completamente distinta. Caldwell va directo a la yugular del argumento de Hutchison con una pregunta que es tan simple como poderosa. ¿Y si Hayek nunca fue un a priorista para empezar? Esto, si es cierto, cambia por completo las reglas del juego. Para Caldwell, el punto clave es este. El cambio no fue en cómo pensaba Hayek, o sea, en su método. No, el cambio fue en sobre qué estaba pensando. Él argumenta que Hayek nunca fue un a priorista tan puro como Mises y que la influencia de Popper, si bien existió, fue mucho después y más sutil. En resumen, no fue un giro radical de 180 grados, fue un cambio de dirección, un cambio de enfoque hacia un problema totalmente nuevo. Y como en toda buena historia de detectives, sobre todo una intelectual como esta, hay una pista clave. Una pieza de evidencia que podría, quizás, resolver el caso de una vez por todas. Una carta, escrita de puño y letra por el mismísimo Hayek, que habla directamente de este debate. Así que la pregunta es obvia, ¿no? ¿Pueden las palabras del propio Hayek cerrar esta discusión para siempre? ¿Qué tiene para decir el hombre que está en el centro de todo este misterio? Y aquí está. En una carta dirigida al mismísimo Hutchison, Hayek lo dice con todas sus letras. La intención principal de mi conferencia de 1936 era explicarle amablemente a Mises por qué no podía aceptar su apriorismo. Yo nunca fui un a priorista. ¡Wow! Esto parece a primera vista una victoria por nocaut para la teoría de Caldwell. Pero claro, si fuera tan fácil, no estaríamos hablando de esto. Como suele pasar en la historia del pensamiento, la cosa se complica. La historia da un giro porque el resto de esa misma carta, añade una capa de ambigüedad que es realmente fascinante. Fíjense qué interesante. Aquí es donde se ve cómo dos personas pueden leer lo mismo y entender cosas distintas. Por un lado, Caldwell se agarra de esa frase demoledora: yo nunca fui un a priorista. Caso cerrado, ¿no? Pero por otro lado, Hutchison podría apuntar a otra parte de la carta, donde Hayek dice que parte del conocimiento se deriva de la familiaridad con los procesos del pensamiento humano. Y eso de derivar conocimiento del pensamiento humano suena un poquito a apriorismo, ¿verdad? Entonces, la pregunta sigue en el aire. Si no fue un giro metodológico radical, ¿cuál fue esa transformación tan profunda que el mismo Hayek reconoció haber vivido en los años 30? La respuesta nos muestra su verdadero viaje intelectual, y es increíble.
Todo apunta a que fue más una evolución que una revolución. Hayek arranca con temas súper abstractos, como la teoría del equilibrio y los ciclos económicos, pero poco a poco su propio trabajo, especialmente su ensayo Economía y Conocimiento, lo va empujando hacia una pregunta mucho más grande, mucho más real. ¿Cómo es posible que todo el conocimiento que está disperso en millones y millones de mentes se coordine para que la sociedad funcione? A ver, y una podría pensar, bueno, ¿y esto a quién le importa? Es una discusión súper académica. Pero no, para nada. Entender este cambio en el pensamiento de Hayek es absolutamente fundamental para captar la dimensión de su influencia en el mundo de hoy. No es un simple detalle biográfico. Y aquí está el gran remate. Fue justamente este cambio de enfoque, este paso de la teoría súper abstracta al problema práctico del conocimiento, lo que dio a luz a sus ideas más famosas y revolucionarias. Piénsenlo, el rol de los precios como señales de información, el por qué la planificación central está destinada a fallar, la idea del orden espontáneo. Todo eso nace de aquí. Sin esa transformación, es muy posible que sus ideas más potentes sobre el mercado y la libertad simplemente no existirían. Todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? ¿Cómo definimos el legado de un pensador cuando su propia historia sigue evolucionando, sigue siendo debatida? El caso de Hayek es la prueba perfecta de que la historia de las ideas nunca se cierra del todo. Cada generación puede volver a mirar, reinterpretar y encontrar nuevas capas. El rompecabezas al final parece que está destinado a seguir abierto, invitándonos a seguir pensando.